Hola amigos de Perú 21, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a conversar, porque ya está con nosotros, Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, sobre este proyecto de ley que han presentado al Congreso de la República que regula los deberes de idoneidad y garantía de los derechos humanos de los ministros y ministras de Estado. ¿Cómo está, defensor? ¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludarlo. Cuéntenos de qué se trata este proyecto de ley. Bueno, este proyecto de ley básicamente es una iniciativa que busca garantizar la idoneidad de los altos funcionarios del Estado, particularmente de los ministros, pero también busca que los ministros garanticen los derechos fundamentales, porque no hay que olvidar que la administración pública es un bien constitucional que tiene como propósito precisamente materializar los derechos fundamentales, los servicios públicos. Y quienes garantizan esto son precisamente los principales funcionarios, empezando por los ministros. En ese sentido, yo le quiero preguntar, en esta designación de este gabinete ministerial hemos encontrado que varios integrantes, empezando por el Premier, tienen cuestionamientos, incluso procesos abiertos, por diferentes temas. En el caso del señor Bellido es por apología al terrorismo y terrorismo. Y él ha tratado de deslindar de sus declaraciones en redes sociales, pero sin embargo el tema continúa vigente y el proceso también. Este proyecto es para garantizar que personas idóneas que no tengan, digamos, procesos abiertos puedan ingresar y ser parte de un gabinete. ¿Es para esto este proyecto de ley? Este proyecto lo que busca es positivizar, es decir, establecer en normas aquellos estándares que ya están recogidos en la Constitución y están recogidos también en distintas sentencias del Tribunal Constitucional. Busca, en ese sentido, que se mejore o que se materialice el deber de cooperación entre el legislativo y el ejecutivo y que no estén en un conflicto permanente como han estado a lo largo de los últimos 5 años. Ese es el objetivo, digamos, mediato. El objetivo inmediato es que nosotros aprovechemos esta oportunidad para elevar un poco las exigencias de nuestros más altos funcionarios. Y en esa medida hay que tener presente que si bien es cierto, esta es una iniciativa legislativa, todavía no es una norma, por lo tanto no se va a aplicar para este pedido de confianza. Si el Congreso lo aprueba en el futuro, esta norma regirá y digamos que va a aplicarse este principio. No habrá pedido de confianza válido sin un gabinete válidamente constituido. ¿Y qué es un gabinete válidamente constituido? Un gabinete que cumple con todos los requisitos legales y todos los requisitos constitucionales que este proyecto aloja, como por ejemplo no haber sido sentenciado por un delito doloso, o por ejemplo que esta persona haya sido sancionada a nivel administrativo por falta muy grave, o que no tenga, digamos, convicciones democráticas, y esto se puede acreditar a través de un procedimiento disciplinario o administrativo sancionador en alguna instancia, en algún momento de su carrera o itinerario profesional. Muy bien, defensor Gutiérrez. Yo le quiero también preguntar qué opina usted sobre esta designación de ministros, dado que tras esta designación y el escándalo que generó, la polémica que generó también los comentarios dentro del Congreso de la República, se hace la presentación de este proyecto de ley. ¿Cree usted que esta designación de los ministros está generando una crisis política que hace que la incertidumbre no pare? Nosotros en su momento enviamos una comunicación al presidente de la República señalando precisamente que era importante que reevalúe su gabinete. Desde luego, si hubiéramos pensado que ese gabinete estaba bien constituido, seguramente no hubiéramos enviado esa comunicación. Esta situación persiste. La norma, repito, no tiene una aplicación retrospectiva, no tiene una aplicación retroactiva, pero de cara al futuro, esta norma, si se aprueba, se puede aplicar y creo que va a contribuir a evitar un conflicto entre ambos
poderes y va a contribuir a elevar los estándares. ¿A quién le corresponde o a quiénes les corresponde en este momento solucionar el impasse que se ha generado? Pues evidentemente al Ejecutivo. Es el Ejecutivo que tiene que reevaluar y sacarnos de esta crisis en la que nos ha estacionado. O sea, la pelota está en la cancha del Ejecutivo, como también lo han mencionado otras personalidades políticas. Se viene la cuestión de confianza el 26 de agosto. ¿Cuáles son los posibles escenarios que ustedes avisoran? Bueno, ese nivel de análisis no voy a hacer porque la Defensoría del Pueblo no es una institución que tenga como propósito ni una participación activa, ni el diagnóstico o análisis de escenarios políticos. La idea de nuestro proyecto es cumplir más bien con nuestro rol, que es, uno, garantizar los derechos, y se garantiza los derechos teniendo una buena administración, teniendo buenos funcionarios, y dos, que se cumpla la parte segunda del artículo 162 de la Constitución, que se refiere a nuestras competencias, que es tutelar por la buena marcha de la administración. Y eso se hace a través de el control del poder. La Constitución no es otra cosa que un estatuto de poder y por lo tanto tenemos que buscar que los poderes se equilibren. Y en esa línea es que va nuestra actuación. Yo no podría ponerme a, digamos, reflexionar, opinar sobre escenarios políticos, porque no me corresponde. Yo creo que esa es una función propia del Parlamento, de quienes son actores políticos más directamente. Claro, pero en ese sentido de la función de la Defensoría del Pueblo, que es cautelar que los derechos se estén respetando, como por ejemplo el cumplimiento de la Constitución política, como también otros derechos, cree que la resistencia del gobierno a cambiar los ministros, porque Pedro Castillo ha defendido en varias ocasiones, el presidente, a Guido Bellido de las acusaciones de terrorismo que están abiertas todavía, cree que esta resistencia es una estrategia para cerrar el Congreso. Ya lo ha dicho también el congresista Bermejo, basta con 2 cuestiones de confianza negadas para cerrar el Congreso. Bueno, mire, le reitero, le voy a contestar de este modo esta vez. Por ejemplo, que no se respete plenamente la libertad de prensa, que no se garantice la libre circulación de las ideas, que no se permita que los periodistas hagan plenamente su trabajo, que no esté constituida adecuadamente la Secretaría de Prensa de Palacio y que no se conozca bien la agenda, son situaciones que a las claras nos están diciendo que necesitamos que el gobierno se reconduzca y se alinee a determinados estándares como son los que estoy mencionando, el de la libertad de expresión, que sus ministros, la composición, que el gabinete esté compuesto por ministros que cumplan con estándares que ya están alojados en la Constitución y están de alguna manera constitucionalizados a través de sentencias, como por ejemplo el combate contra el terrorismo, como por ejemplo el combate o lucha contra la corrupción, por ejemplo, la plena convicción del principio de igualdad, porque quien no cree en la igualdad no puede ser líder de un plan nacional de igualdad de género, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas ya las hemos dicho. Entonces, de esta manera, yo le trato de contestar a la pregunta, porque no puedo ingresar al territorio, a la escena de la disputa política o la tensión política o el contencioso político que tendrán el Ejecutivo y el Legislativo seguramente si esta situación continúa. Ya, entonces no vamos a entrar al tema del Ejecutivo y del Legislativo, pero sí vamos a entrar al tema de la libertad de prensa. El presidente ayer fue consultado por los propios periodistas en Ancón, en esta actividad que tuvo en el Bicentenario, y ellos le decían, ¿por qué no habla con la prensa? Y él dijo, porque ustedes tergiversan, editan, no sacan lo que yo quiero transmitir realmente, entonces yo estoy evaluando abrir un espacio para hablar directamente con la gente. Y esto ya lo hemos visto también en el gobierno de Venezuela con Hugo Chávez. Hay un programa que se llama Aló Chávez, donde también se dirigía al pueblo. Esto que él dice de no responder a la prensa porque es un mandatario y se debe rendir cuentas a la opinión pública sobre sus acciones, sobre todo con transparencia, porque es el derecho de todos los peruanos,
¿Esto qué representa? El hecho de que él quiere abrir un espacio para hablar directamente con la gente y no responder preguntas a los medios de comunicación. ¿Qué riesgos hay ahí? Bueno, quisiera subrayar respecto a esta pregunta que me parece capital, tres o cuatro cosas. En primer lugar, la libertad de prensa, la libertad de circulación de información y la proscripción de la censura previa son derechos que están recogidos literalmente en la Constitución, artículo 2, inciso 4. Y tienen que respetarse sin ninguna reserva. Totalmente tienen que respetarse. Porque la Defensoría, el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana han dicho que esta es una garantía de que los derechos fundamentales se materialicen, pero también es una garantía de que se atajen, se eviten los gobiernos autoritarios. Y es una garantía, es un derecho reforzado todos estos, porque estos derechos de alguna manera contribuyen a la concreción de otros derechos. Esto es lo primero que quiero decir. Lo segundo es que todo funcionario público tiene que aceptar lo que en la jurisprudencia se denomina mayor umbral de tolerancia. Es decir, si usted se dedica a la vida privada, usted puede reclamar cierto espacio intocable, cierto espacio indemne donde usted no permite que el ojo público, la escena pública ingrese. Pero si usted es un funcionario público, usted tiene que tener un mayor nivel de tolerancia respecto no solo de las cosas públicas que usted hace, sino incluso hasta de su propia vida privada. Entonces, esto forma parte de una cultura básica, mínima de transparencia. Y en tercer lugar, la transparencia es a la democracia lo que la oscuridad o la nocturnidad es al autoritarismo. Y por eso hay que decir claramente, en esto nosotros lo señalamos sin rodeos, sin medias tintas, sin ambajes. Es inaceptable que se quiera tener solo una suerte de programa monocorde, donde haya una sola línea de comunicación, es decir, yo solo comunico lo que quiero comunicar y nadie me pregunta, y tengo ahí una suerte de barrera que me garantiza, entre comillas, que van a decir solo lo que yo quiero que escuchen. Eso es inaceptable, porque dentro de los derechos está la pluralidad de información, dentro de estos derechos a los que me he referido inicialmente. Entonces, con esto quiero responder lo más ampliamente y lo más firmemente a esas iniciativas, porque no son propias de una democracia. Ayer nosotros entrevistamos a una periodista cusqueña, ella se llama Karenina Bayona, y ella denunciaba que por haber tenido esa entrevista con Guido Bellido, donde le preguntaba sobre terrorismo y ella le refutaba, pero esto es terrorismo, son personas terroristas las que integran Sendero Luminoso. Y esta entrevista ha sido pública y lo hemos visto todos. Ella ha perdido su trabajo. Ella ha denunciado que el medio, Inti Cusco, si no me equivoco, prácticamente no la ha dejado hacer su programa y siente que es como un tipo de represalia a esta entrevista. ¿Qué cree que está pasando allí? Esta es una primera señal, al parecer, porque se están censurando a los periodistas que tratan, refutan, preguntan y quieren llegar a la verdad. Bueno, esta es una señal muy peligrosa. Estoy tomando nota de esta información que usted me alcanza. Voy a pedir que la Juntilla de Derechos Humanos inmediatamente y de Constitucional inmediatamente se pongan en contacto con la periodista, porque como digo, es una señal altamente nociva para el sistema democrático. Pudiera constituir, tenemos que conocer los elementos objetivos desde luego, pero podría constituir una señal de censura, una práctica de censura. Vamos a despejar
y a partir del conocimiento objetivo que nos permita esta periodista pronunciarnos inmediatamente. Pero a estas cosas hay que ponerle atajo, a estas cosas hay que ponerle límite inmediatamente, porque como le dije hace un momento, la libertad de prensa, la libertad de información, la proscripción de la censura previa son mecanismos que evitan la generación de gobiernos autoritarios. Y sería una buena señal que el presidente se comunique con la prensa cada cierto tiempo de una manera abierta, plural. No solamente el presidente, todos los funcionarios del Ejecutivo y desde luego de todo el Estado. Preocupante lo que se está viviendo de parte de esta periodista, pero en otros temas también. La pandemia es un tema que nos atañe a todos los peruanos y como somos los principales interesados en que se sepa las vacunaciones, los procesos de la vacunación, para que más peruanos se inmunicen lo más pronto posible antes de esta tercera ola, yo le quería consultar, ¿usted cree que hubo un descuido o no hubo un descuido porque hubo una demora en el segundo lote de vacunas? Y pues el ministro anterior, Óscar Ugarte, ha desmentido al ministro actual, Hernando Ceballos, diciendo que ya estaban gestionadas y pagadas. Lo único que había que hacer era monitorear la llegada con los embajadores que correspondían, porque todo es un trabajo de articulación entre la Cancillería y el Ministerio de Salud. ¿Cree que hubo un descuido? Mire, nosotros sacamos un comunicado hace un par de días en relación precisamente a este tema y señalábamos que era fundamental que el nuevo canciller no solamente tenga una trayectoria, sino además capacidades, competencias para esta que va a ser, ha sido y va a ser por este año y probablemente por todo el año la principal de las funciones, no la única desde luego, pero la principal de las funciones de la Cancillería. Nosotros hemos pasado de un gobierno, el gobierno del señor Vizcarra, donde no llegamos a tener ni un solo contrato cerrado, a una gestión liderada por el canciller Wagner, integrada por el doctor Ugarte, el propio ministro Mendoza de Economía, que nos han dejado 98 millones de vacunas, o sea, contratos por 98 millones de vacunas. De esas, todavía faltan llegar cerca de 60 millones. Si bien es cierto, los contratos están firmados, si bien es cierto, gran parte, por lo menos creo que cerca de 30 y tantos ya están pagados, las otras vacunas, los otros contratos respecto a las otras vacunas, hay que gestionarlas. Porque una cosa es la negociación del contrato, otra cosa es la ejecución, la celebración del contrato, y otra muy distinta es la ejecución del contrato. Usted podrá tener un contrato firmado, pero eso no sirve de mucho si usted no gestiona, si no gerencia el contrato. Afortunadamente nuestra Cancillería tiene capacidades y experiencia para la negociación. Es una de sus principales habilidades, digamos, en su formación. Pero necesita un liderazgo y por eso nosotros sacamos un comunicado en esa línea. Entonces, repito, es fundamental porque la vacuna va a seguir siendo clave en lo que resta del año y en el próximo año, sobre todo en un contexto donde va a haber mayor demanda por la tercera, la cuarta ola, en un contexto donde tenemos un gobierno que desafortunadamente y un parlamento donde están a punto de colisión, en este momento más que nunca es claro tener el enfoque, es claro tener el propósito, el objetivo de contar con vacunas, porque esto tiene que ver con la salud, tiene que ver con la integridad de las personas. Finalmente, defensor, yo le agradezco que esté con nosotros en esta entrevista porque es importante despejar las dudas y también sobre todo alzar la voz ante las cosas que no se están haciendo bien, como por ejemplo en este tema de la vacunación, que es tan importante para la inmunización de todos los peruanos. Su balance, ya que va a dejar en septiembre el cargo, su balance de la gestión de la Defensoría del Pueblo y los temas pendientes que va a tener que continuar el próximo defensor. Bueno, sería muy largo. De hecho, nosotros vamos a presentar una rendición de cuentas. Lo hemos hecho a principios de este año respecto del año anterior. Vamos a hacerlo respecto de toda nuestra gestión. Pero solo quisiera resumir diciendo lo siguiente.
Nuestra gestión debutó en noviembre más o menos del año 2016 con una supervisión a todo el sistema de salud. Si usted revisa ese informe de fines del 2016, nosotros hacíamos todo un conjunto de recomendaciones. Repito, reitero, año 2016, noviembre. En ese momento nosotros señalábamos la precaria, lo débil de todo el sistema de salud. Personalmente hablé con el presidente de la República en ese momento. También hablé con el vicepresidente, que luego terminó siendo presidente. He hablado con el presidente sobre este tema mucho antes de la pandemia. Estoy hablando del año 2016. Lo hicimos también en el 2017, lo hicimos también en el 2018. Respecto al sistema de salud. Bueno, la vida está llena de cuestiones curiosas. Bueno, mi gestión empezó con una supervisión sobre salud y mi gestión va a culminar también en un escenario de crisis sanitaria donde también estamos haciendo supervisión, en un escenario que no nos hubiera gustado, pero que nos señala que la institución tenía razón cuando se ocupó y preocupó de este tema tan grave e importante. Muy bien, mensaje final entonces para los que están escuchando, los que nos están viendo, sobre todo porque hemos tocado temas tan importantes. Defensor, ¿algo más de repente que quisiera agregar a esta entrevista? No, muchas gracias por la entrevista. Solamente pedirle tanto al Ejecutivo como al Legislativo que tengan presente lo siguiente. Ambos han sido elegidos para materializar los derechos y ambos están en el mandato y obligación de materializar el deber de cooperación para que esos servicios públicos y esos derechos sean reales. Gracias. Muchísimas gracias, Defensor Gutiérrez, por acompañarnos en esta entrevista. Gracias también. Bien, era entonces Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, que acaba de darnos una entrevista y ustedes han escuchado cada tema que hemos abordado. Qué importante es la libertad de prensa, qué importante es que el presidente de la República, siendo la máxima autoridad de un país, rinda cuentas al pueblo y, sobre todo, responda a todas las preguntas de toda la prensa, porque así se hace el control. Se tiene que saber qué es lo que se está haciendo en el Ejecutivo, cuáles son las actividades y cuáles son las acciones inmediatas. Ahora estamos enfrentando la pandemia. Esta es la información, nosotros regresamos más adelante.